Buen día o buena tarde, según corresponda a la hora en la que accedan al presente video. Mis compañeros y un servidor presentaremos el tema Atención y efecto de las extorsiones en las empresas, caso Cancún. El objetivo del presente trabajo es describir el delito de la extorsión que se realiza en el sector empresarial en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bajo 5 apartados. Características generales de la extorsión, el estado de la denuncia de la extorsión ante las autoridades, el costo y efecto de la extorsión, expectativas a partir de la extorsión y otros datos sobre las extorsiones. Una definición del diccionario de la Real Academia Española sobre extorsión dice que es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así su dinero u otro beneficio. Diferentes revistas y periódicos pueden fundamentar la gravedad del delito de la extorsión. Por ejemplo, Expansión en el 2013 señala que la guerra contra la delincuencia organizada a partir del 2007 fragmentó a los grandes grupos criminales y se crearon pequeños grupos que encontraron nichos para seguir ejerciendo la actividades ilícitas, entre ellas el de la extorsión. Así, el Financiero en 2020 manifiesta que el economista Luis de la Calle afirma que la economía de la extorsión afecta el desarrollo de un país, así como la inversión y el empleo. Forbes 2021 señala que el 20% de las empresas en el sur del país, en México, reportan haber padecido de extorsión, reduciendo la productividad en las empresas no manufactureras. Aquí ya vemos la gravedad en cuanto a daños empresariales. También el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, señala que en 2019 hubo un total de 1.5 millones de empresas víctimas de delitos y que de ellos hay una tasa en extorsión de 688 empresas afectadas por cada 10.000 empresas en el país. Los resultados. En el apartado A, características generales de la extorsión, el 11.94% de los empresarios entrevistados manifestaron haber sido víctimas de la extorsión. De estas víctimas, el grado de extorsión en 86.49% es un grado de extorsión consumada y 13.51% en grado de tentativa. El 75.68% de las extorsiones son constantes, es decir, que trascienden en el tiempo, contra el 24.32% que es de un solo momento, es aislada, de una sola vez. Las extorsiones en el momento de esta investigación, el 60.87% se encuentran vigentes. Continuando con el apartado A, sí tenemos que la frecuencia de extorsión en un 45.45% se da de manera semanal y en un 33.33% se da de manera mensual. ¿Quiénes exhortan? Sí, en un 70.27% se habla de que es un grupo de delincuentes, ¿sí? Una sola organización. En el 18.92% es más de una organización los que realizan esta actividad a las mismas empresas. Y en un 10.81% son delincuentes que le podemos llamar solitarios, o sea que no están de alguna manera vinculados a grupos delincuenciales. En cuanto al tipo de extorsión, sí, el 62% manifiesta que es directa, o sea, se presentan en las instalaciones o en las oficinas del negocio. En el 16% es de manera indirecta, puede ser a través de teléfono, y en un 21.62% de manera mixta. La temporalidad de la extorsión, sí, es grave porque se mantiene en el largo plazo a más de un año, alrededor del 67.57% de ellas, ¿sí? En cambio, tiene temporalidad de hasta 6 meses, el 10.81% de los casos. En el 78.38% de las veces se manifiesta que no hay participación de colaboradores y ex colaboradores. En el 10.81% se afirma de que hay participación de estas personas.
En el momento de la extorsión, sí, en el 18.92% de las veces hay armas visibles. En el apartado B, que es el estado de la denuncia de la extorsión ante las autoridades, ¿sí? Solamente el 21.62% de los casos se denuncian ante las autoridades correspondientes. De estas denuncias, el 62.5% de las veces los resultados son desfavorables, ¿sí? Contra el 12.5% favorables y un 25% están en proceso. El motivo para no denunciar son dos causas principalmente las que hay. Uno es precaución contra represalias y la otra es la de la desconfianza que se tiene hacia la autoridad correspondiente para denunciar. En el apartado C se habla de los costos y efectos de la extorsión, ¿sí? En estos efectos, que son los daños que origina la extorsión, los principales daños son financieros en el 36.62% y emocional en el 33.80%. El efecto en el clima laboral de la extorsión es negativo en un 38.89%, muy negativo en el 8.33%, ligeramente negativo en el 50% de los casos y sin efecto negativo en el 2.78% de los casos. El efecto en la productividad de la extorsión es comúnmente ligeramente negativo en 40.54% de las veces, pero es negativo en el 16.22% de las veces. El costo de la extorsión. El costo de la extorsión en los últimos 3 años. ¿Sí? En 2019, el promedio por empresa en el 2019 fue de arribita de 110,000 pesos al año por empresa. En el 2020 vemos que bajó a 86,300, alrededor de 86,300 pesos al año por empresa. Y en el 2021, en una estimación que hacemos considerando los primeros 9 meses del 2021, la estimación es que para el cierre a diciembre de 2021, el costo va a ser de arribita de 125,000 pesos por empresa. Nos vamos a las expectativas a partir de la extorsión, ¿sí? Y los empresarios consideran que a pesar de la extorsión, el 72.97% piensa no cerrar. También estos mismos empresarios, el 43.24% considera incluso iniciar un nuevo negocio, ¿sí? Y tienen conocidos, ellos familiares o amigos, que dadas las extorsiones que han habido, un 22.86% sí ha suspendido inversiones en negocios vinculadas a las extorsiones que existen. En el apartado de en otros datos, aquí hablamos de las extorsiones que realizan autoridades de gobierno, ¿sí? Y el 24.52% de los empresarios dicen que han sido víctimas de extorsiones realizadas por autoridades de gobierno, ¿sí? El nivel de gobierno que más extorsiona es el municipal, con el 81.57%, ¿sí? Y en cuanto a la jerarquía del gobierno que extorsiona, el 77.63% está vinculado a la supervisión. El 89.47% de este tipo de extorsiones que realizan autoridades de gobierno es de manera aislada y el 10.53% es constante. Conclusiones. El delito de la extorsión es dirigido comúnmente por la delincuencia organizada. El delito de extorsión no se denuncia en el 78.38% de los casos, ¿sí? Y por lo tanto está generando una gran cifra negra. Entre 2019 y 2020 las extorsiones de empresas disminuyeron su costo promedio alrededor de 22%, ¿sí? También producto de la disminución de la actividad económica de COVID. Los principales daños que origina la extorsión a empresas son respecto a lo financiero y emocional. El hecho de que el 72.97% de los empresarios no consideren cerrar sus negocios podría ser sorprendente, pero en opinión de ellos mismos, las empresas son su fuente de ingresos y en muchos casos son propietarios de sus instalaciones. El 24.52% de las empresas manifiestan que han sido o son víctimas de extorsión por parte de diversas autoridades de gobierno en sus 3 niveles. Si lo comparamos con las extorsiones que realizan los grupos delincuenciales, podemos observar que el gobierno delinque más veces, o al menos los empresarios lo denuncian más en esta investigación. Muchas gracias.